Muy bien, pues a mí me tocó presentarles lo que vendría siendo la topología de modelados 3D en el cine y en videojuegos. Primero que nada, ¿qué es la topología? Dice, se puede pensar en la topología como de un personaje como el conjunto de vértices y aristas que constituyen la superficie que representan. Vendría siendo como una malla alámbrica que se hace referencia al software como malla que diga, la cual está formada por cientos y miles de formas geométricas. Las topologías tienden a ser más numerosas o más importantes que diga en cuanto a los rostros, ya que son una de las cosas de los personajes que tienden a moverse más. Bueno, las topologías dependen de los polígonos. Ya saben que es un polígono, que es una estructura que contiene vértices, aristas y la forma geométrica que representan estas uniones. Dice, el objetivo es tener superficies a detalles de la estructura al mismo tiempo que se mantiene el número de caras al mínimo que es necesario para trabajar en el trabajo, para realizar el trabajo que digo. El Inge, si se recuerdan, nos explicó que cuanto más polígonos tiene un modelo, más recursos va a requerir de la computadora para poder simularlo o verlo correctamente. Esta es una de las técnicas que se usan en las fases de producción de muchas animaciones, de muchas casas productoras de animaciones y de videojuegos. Ahora, de la topología viene lo que vendría siendo una herramienta o un proceso que vendría siendo la retopología. Este básicamente es en pocas palabras, sería redibujar cada polígono a partir de un modelo 3D ya existente. Esto con el fin principal de reducir el número de polígonos que se tiene de tal modelo. Este proceso, en este proceso dice que calcamos nuevos polígonos sobre un modelo para crear nuestra propia plantilla de polígonos controlados. Ahora, para hacer estas funciones existen dos maneras. Está la retopología automática y la manual. La automática es básicamente la que construye el software que estamos utilizando. Se guiará a partir de unas guías que le da el artista o el escultor en este caso, para a partir de ahí hacer los diferentes mapeados de polígonos. Ahora, la retopología manual es la más recomendable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la automática te puede salvar mucho tiempo, ya que es hecho directamente por la computadora, no tienes un control en sí de dónde quieres que esté cada polígono. La retopología manual, pues sí, en comparación es más tardada porque tú tienes que dibujar cada polígono dentro de tu modelado, pero tienes un control sobre las proporciones de cada figura que tú estás haciendo. Ahora, ¿cómo puedes saber cuando una topología está bien modelada y cuando no? Bueno, en áreas donde el modelo 3D está destinado a moverse o doblarse, la cantidad de polígonos generalmente aumenta para permitir el movimiento sin deformación. No sé si les ha tocado ver animaciones o modelos que cuando el animador le da movimientos, estos empiezan como a fallar. Como nos explicaba el Inge cuando estábamos haciendo las simulaciones de enclouding, que simulaba la gravedad en cada uno de los objetos como si fuera una ropa. Estos, unos cuantos que hizo, vieron que se salían en sí de la malla que ya se había hecho. Ahí. Dice, este concepto es importante cuando se modela para animación 3D. El aumento de caras poligonales en las áreas de un modelo que sufrieron la mayor deformación durante la animación, como las articulaciones, los rasgos faciales y las partes móviles, son importantes para un movimiento realista. Ahora, un ejemplo vendría siendo esta imagen. Como pueden ver, el poligonaje de cada articulación
tanto los pies, las manos y la cara, es mucho más abundante que en las áreas que no se mueven, como vendría siendo el pecho, las piernas, los brazos. Esto le permitirá al modelo tener un movimiento más natural y más realista. Ahora, los modeladores 3D se esfuerzan por una topología limpia, típicamente ilustrada por una malla 3D, con distribución eficiente de polígonos. La colocación adecuada de los bucles de los bordes y pliegues limpios y precisos minimizan el estiramiento y la distorsión. Más de lo mismo. Cuanto más definida esté tu malla, menos errores y distorsiones vas a tener. Ahora, ¿cómo se aplica esto a los videojuegos? No sé si se pueden dar cuenta, pero en el personaje inferior derecho podemos ver lo que vendría siendo su malla, su topología. Podemos ver que sigue muchas de las reglas que vimos anteriormente. No sé si lo ven pixeleado por el tema de conexión, pero donde son rodillas, articulaciones y objetos móviles, se puede ver que hay más cantidad de polígonos. Ahora, a la hora de hacer modelos para videojuegos, es muy recurrente empezar por su versión de bajo poligonaje o low poly. ¿Esto por qué? Los que somos de jugar videojuegos, nos daremos cuenta que muchos de ellos en las configuraciones podemos cambiar la calidad del juego. Esto para no tener problemas de rendimiento a la hora de estar jugándolo. En realidad lo que está haciendo esta configuración es cambiar entre los diferentes poligonajes que tienen los personajes, los props o los mapas en sí. Ahora, con la finalidad de optimizar los recursos del dispositivo donde se modela tal objeto, como de donde se juega tal juego. Esto, pues si bien es una buena técnica, tanto para los productores de videojuegos, para que su juego pueda llegar a más cantidad de personas, para computadoras o consolas que no tengan muchos requisitos. Pero, ay, perdón. El elevar el número de polígonos en un modelo dará más definición y detalles al modelo, pero se requerirá más del equipo que lo corre. Sí, más en temas de videojuegos, lo que más importa es la fluidez con la que se dan las animaciones y que no requiera tanto de tu dispositivo en el que lo corres. Ahora, en cuanto a la cinematografía, como dice, a mayor polinaje, mayor realismo. Quiero que se fijen en la imagen que viene ahí, cómo está de complicado, para así decirlo, su poligonaje, pero el resultado puede ser muy realista gracias a eso. Estos se caracterizan por la cantidad de polígonos que residen en cada uno de sus personajes o modelos. Aquí la mayor cantidad de poligonaje, o su high poly, permite a los estudios dar mayor fluidez y realismo a sus animaciones. Como estas están diseñadas para correr en un determinado número de dispositivos, la optimización de high poly no es una limitante para la cantidad de recursos que requieren. Algo que también difiere en cuanto a los modelajes para cine y videojuegos es a la hora de hacer sus animaciones. Los rigueos y movimientos que tendrán son muy diferentes a la de una película o a la de un juego. En los juegos se puede ver prácticamente que sus animaciones son cíclicas o de loop. Son animaciones que se van a estar repitiendo una otra vez dependiendo de la acción que realice el jugador. En las películas no es así. Ahí se tiene que enfocar más en darle personalización a cada uno de los personajes y que no parezca tan robótico como se vería comparado con un juego. Ahora el producto. Una topología bien planeada permite una mejor animación y texturizado, dando lugar a un modelo fluido y o realista. Dado que la topología es similar tanto en modelado como para videojuegos, como para la cinematografía, sí es cierto que una buena distribución de estos te permite dar resultados distintos por la naturaleza de cada tipo de modelo. Y eso vendría siendo todo. No sé si tuvieran una duda.
Gracias, Jonathan. Ahora se abre el espacio para las dudas o preguntas que ustedes tengan para su compañero. Por lo menos cada uno tiene que hacer una pregunta. Se abre el espacio. Bravo, Joel. A Así yo ver, identifico si pusieron atención o no pusieron atención. sí, bueno, mi pregunta es cómo saber si las topologías como tal es similar a, ¿cómo lo puedo decir? Eh, si realmente son unas buenas, quiere decir que son similares, un sinónimo de buenas prácticas a la hora del modelado 3D. Buenas prácticas. Bueno, pues de lo que yo investigué, te podría decir que, usando como ejemplo este modelo de aquí, perdón, pues una de las mayores reglas a seguir es el tema de las articulaciones, como les mencioné anteriormente. Si quieres que tu personaje no haga movimientos antinaturales o se vea más fluido, una solución a eso es agregar más polígonos al área que se está destinada a moverse con regularidad. Como les expliqué, lo más recurrente son las caras, las articulaciones, pies y manos. A veces a veces el cabello, pero eso no se usa bastante. Y pues sí, no sé si lo comenté, no sé, no me acuerdo exactamente, pero la imagen de acá te lo explica mejor. Esa es la del principio, muestra cómo es recomendable hacer el poligonaje de un rostro, separando lo que vendría siendo el equivalente a los músculos que tiene la persona en realidad. Son más que nada sugerencias que muchos artistas han dado a conocer para hacer una animación más fluida, pues. No sé ¿Ok? si contesté tu pregunta. Sí, ahí es importante reconocer y saber que obviamente una topología o retopología en caso, ¿no? Va a ser diferente tanto para videojuego o para cine. ¿Por qué? Porque si normalmente los videojuegos que yo sepa no tienen tanta expresión, hablando de expresiones faciales, ¿no? No tienen tantas animaciones en las expresiones como en una animación para cine, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ya se diferencia como o el workflow, ¿no? Que es de lo que va a hablar Joel, el workflow de trabajo para cine o para videojuego, empezando desde el modelado, el esqueleto, el rigging, hasta el animado, ¿no? Y como bien dijiste, Jonathan, aquí la animación es muy distinta porque en videojuegos normalmente son cíclicas o son de ciclos, ¿no? Como son ciclos y para cine, animación para cine, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, si bien es cierto lo que mencionas, pero nomás como aclarando, es la topología o la retopología. ¿Por qué digo topología y retopología? Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que la topología se refiere a más que nada el concepto de realizar las expresiones hablando anatómicas, ¿no? De anatomía. Y la retopología es en caso de que tú elegiste un workflow, uh, que empezando con ZBrush, haces el modelo, la cara, y digamos que ZBrush, bueno, en el mismo ZBrush puedes hacer la retopología o la topología, ¿no? Entonces, pero digamos que te dio flojera y de ZBrush lo pasas a Maya y eso no te va a respetar para nada la topología o la retopología, ¿no? Entonces ahí hay que hacer la retopología
tú traes una topología en realidad es como el orden de la malla, o el orden del poligonaje, ¿no? Sobre la geometría. Entonces, la retopología, haz de cuenta que vas a hacer como que el reordenamiento, ¿no? De esos polígonos. Ahora, cuando tú hablas de retopología manual o automática, no sé si tengas por ahí un ejemplo, pero creo que no les he enseñado eso, porque no he visto personajes. Entonces, la retopología manual es como que tú vas haciéndole cuadro por cuadro, y la manual, pues por ahí en Maya está el retopo y el sí remesh, el remesh, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que, ok, tú te enfocaste más que nada a personajes, está bien, pero ¿qué hay de las criaturas? ¿Qué hay de los aliens? O esos personajes que no son realmente humanos, ¿no? Sí me hubiera gustado que hubieras puesto, digamos, un ejemplo de ese tipo de criaturas o ese tipo de personajes, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser un humano. ¿Y qué hay de un T-Rex? ¿No? O qué hay de un ave, ¿ya? Que realmente no tienen una expresión facial como la de los seres humanos, no tienen esos músculos faciales que se mencionan en libros de anatomía, ¿no? Entonces, generalmente, así en resumen, te puedo decir de que la diferencia de esas topologías, pues es únicamente eso, de que no va a tener expresiones. A veces es mucho más fácil dependiendo del personaje, ¿no? O sea, un ave no va a tener tanta expresión facial más que en los ojos. Un claro ejemplo está en la película de Río, ¿no? Otra película como que cualquier película que te incluya, no sé, aves, guacamayas o lo que sea. Entonces, sí, esa es la gran diferencia, Joel, entre de la topología y la retopología, hablando de buenas prácticas. Es como que no es que vas a enfocar buenas prácticas, sino que cómo vas a empezar, ¿no? Porque si vas a empezar directamente con la topología correcta, te vas a ahorrar el paso de la retopología, ¿no? Es únicamente eso. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cómo empezar o cuál es la mejor manera o cuál es la mejor práctica para iniciar tu personaje? ¿Con topología o la retopología? No, la topología es prácticamente tú empiezas a realizar cuadro por cuadro, ¿no? E ir construyendo la cara por medio de planos, de un plano, ¿no? Entonces, y luego la retopología es hacer todo el modelado, quizás el esculpido, y por último darle la retopología o ir armando cuadro por cuadro, que yo siento que es como que esa es más cuando tú tienes un personaje más con detalle, con mucho pelo o algo así, entonces sí, ahí aplicaría lo que es la retopología, ¿va? Ok, Alejandra, gracias Joel. Alejandra, ¿tú tienes alguna pregunta para el compañero? Es parecida a un poco a la pregunta que hizo Joel. Más bien se preguntar, bueno, no sé cómo podría explicarme, pero cómo saber si la tecnología está bien o si es muy simple. Es muy simple, ¿qué cosa? Escucha, Sí, 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 la sí, sí. topología que yo tengo o que puedo llegar a tener en algún personaje. No sé si los demás escucharon, pero yo no te entendí muy claro lo que es la pregunta. Preguntaste si era muy simple hacer que la topología o retopología o cómo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo saber si mi topología es Ajá. muy, o sea, está bien, pues? Oh, ok. A ver, Jonathan. ¿Cómo sabemos que nuestra topología o retopología está correctamente construida? Ok, mira, dale a la siguiente presentación, Jonathan, por ahí lo tenías. Ahí tenías tu respuesta. Dale a la siguiente.
en donde muestras la Ahí. topología. Bueno, o incluso en esa, pero una que esté más cerca. A ver, la del personaje de videojuego, digo, de cine. Pues tengo esta. Ok, esa. Entonces, fíjate ¿Sí que, se a ver ve? si puedo, sí, a ver si puedo anotar por acá. Rayos, no puedo anotar. Le No puedo permito. pintar, ¿Sí, no? no puedo pintar. Permitir. A ver, intenta ahora. Sí, ahí está. Bien, entonces, fíjense que por acá voy a agarrar este y permítanme, voy a agarrar lo que es el... Entonces, la pregunta de Alejandra es, ¿cómo saber si tú estás haciendo la buena retopología o no? Porque, mira, si tú notas la diferencia es, fíjate acá en el pecho, ¿ok? Ahí hay cuadros, te está mostrando prácticamente una cuadrícula, ¿va? ¿Ok? Todo eso es secuencial, ¿no? ¿Por medio de qué? De loops, de edge, que van por medio de loop. Es decir, si yo vengo y le doy doble clic a toda esta línea, ¿no? ¿Qué se va a seleccionar? Pues todo este edge, ¿no? Eso te va a dar la pauta de que está bien tu topología o tu retopología, ¿no? Que se hagan loops. Pero, aquí aguas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú le das doble clic a este edge? ¿Qué pasaría? Se supone que te debería hacer todo este loop, pero fíjate bien que aquí la diferencia de que aquí hay una estrella. Mira, si yo lo encierro, aquí hay una estrella. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? A diferencia, digamos, de acá, que solo hay 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Acá hay siempre una más. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros entramos con el tema de la buena retopología. Por ejemplo, esas estrellas tú las vas a poder notar siempre aquí, abajo de las cachetes. También la vas a poder notar aquí, en las mejillas, ¿ok? O simplemente hay artistas que prefieren ponerla como por hasta acá, ¿no? Hasta aquí arriba. ¿Para qué? Para darle un mejor movimiento a lo que es la mejilla o el cachete, ¿no? Sí, la mejilla. Entonces, si esto se convierte en vertex, imagínate que le pones un controlador, ¿ok? Que mueva todo el cachete o que mueva toda la mejilla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Si tú mueves demasiado la mejilla, este vértex se va a deformar, ¿no? Pero todo dependiendo de qué tanta animación, qué tanta expresión facial tú le vas a hacer. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Jonathan, ¿puedes poner otro ejemplo? Esté un poquito más cerca. Deja el anterior. Este. No, el anterior. Anterior. Ahí está. Ok, mira. Con esto es a lo que me refiero. ¿Ves la diferencia de cuando usan el cachete así? ¿No? Y lo ponen hasta aquí arriba. O sea, esa estrella la pasan hasta arriba de las cejas, porque generalmente no se le pone tanta expresión facial en estas partes de la cara, ¿no? A menos que sea una super deformación, ahí sí, ¿no? Pero fíjate bien que ahora me mantiene lo que es la cuadrícula aquí, ¿no? Entonces, para hacerle una mejor animación o una mejor expresión facial. Entonces, tú dirías, ¿cómo tú, revisando como modeladora o artista, tiene una buena topología? Pues eso, que se vea que en todos los loops están conformados correctamente, ¿no? Por ejemplo, si tú seleccionas un loop, va a ser así. Otra de las maneras de verlo es las curvas. ¿Okay? Estas curvas que se ven así no es por gusto. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Si hubiera sido bueno, Jonathan, que trajéramos un ejemplo. Hay muchos tutoriales con uno de esos ejemplos, pero más o menos esa es la respuesta, ¿no? Es la respuesta a la Sí, que, sí, a la fue mi que culpa. estamos buscando, ¿no? Porque mira, acá hay una estrella, acá hay otra estrella, ¿no? Entonces, tú vas a tener siempre dos estrellas simétricamente, hablando. ¿Ok? Si tú tienes una estrella acá,
vas a tener la misma estrella del otro lado. ¿Okay? Y todo dividiendo el mismo loop. ¿Okay? Entonces, así es como tú puedes ver o notar que está realmente bien tu retopología o tu topología. ¿Okay? Cuando tú seleccionas un loop, que se seleccione todo completo. ¿Okay? Entonces, más o menos sí, esa. Y pues mi pregunta pues es más que nada esa, la que te hice, de qué pasaría si no es un personaje bípedo o cuadrúpedo o lo que sea. Entonces, ¿cómo se aplicaría ahí la topología o la retopología? ¿No? Si se aplica la topología, si, o no se aplica la retopología, pero pues sí me hubiera gustado. O si tienes alguna respuesta, adelante, de lo que has investigado. Pues así de tener, no, pero sí investigué un poco de que si tu modelo tiene rasgos faciales, se le van a mover los ojos, el pico, en el caso de una ave, algo así, se aplican los mismos principios de movimiento. Es lo único que puedo Ok, investigar cuando sobre eso. mencionas principios de movimiento, yo creo que englobas o hablas en general, porque mira, por ejemplo, un T-Rex, si tú pones o buscas, o ustedes buscan topología de T-Rex, ¿qué le va a salir? Le puede que le salga una malla con millones de polígonos o una malla con bajo poligonaje, ¿no? Pero si ustedes se ponen a analizar un T-Rex, por ejemplo, por eso es que yo vengo y les digo que dependiendo del personaje es la complejidad de la topología, ¿no? Porque un T-Rex, ¿cuántos músculos no tiene? Bueno, notorios, ¿no? Que cuando se va moviendo, ¿cuántos músculos no tiene que se mueven? ¿Okay? Entonces, en cada músculo se debe mantener una topología adecuada para que se vea fluida o para que se vea real, en caso de que si es para cine, ¿no? Si es para videojuego, está diferente el asunto, porque si es para videojuego, digamos que ponemos una topología, algo así como no recuerdo el nombre del T-Rex, pero el T-Rex, el dinosaurio de Toy Story, ¿no? De que prácticamente es un juguete, no tiene deformaciones, es un solo sólido, no tiene expresiones faciales o expresiones musculares, de acuerdo a la anatomía de un T-Rex, ¿no? Entonces, es por eso que va a ser diferente la topología de un videojuego que la topología para cine, ¿ok? Entonces, está súper interesante ese tema de topologías y retopologías, porque, y además que está fácil, ¿no? Únicamente es tedioso. Es tedioso porque haz de cuenta que si tú no hiciste una topología correcta, vas a tener que hacerla desde cero. Entonces, y lo fácil es que ya tienes un modelo y tienes de dónde guiarte, ¿no? Y listo. Pero pues sí, hay que saber más o menos de topologías y retopologías. ¿Ok? Pues nada, si nadie más tiene un comentario o duda, pues pasaríamos con el siguiente integrante. Muchas gracias, Jonathan, te felicito, muy buena presentación. Y pasaríamos con, ¿quién sigue? Joel. Ok. Déjenme inicio la presentación. Déjenme decirles que esta presentación la vamos a subir, esta grabación la vamos a subir a Facebook para promoción de ingeniería. Así que ya saben, chavos. Nah. No se pongan nerviosos por ahí. Ahí está. Creo que se está cargando ya. Lo hubiera dicho antes, profe. Ya se ve. Ok. Bien, pues yo voy a hablar acerca del workflow para la producción de la animación 3D. Para que avance. Yo lo dividí en tres pasos importantes para la producción completa de la animación 3D, que comienza con la preproducción, la producción 3D y la postproducción, que la vamos a ir desglosando con el paso de las diapositivas. Bien, comenzamos con la preproducción y bueno, la preproducción va desde el desarrollo del guión, storyboard, animatic, concept art,
hasta la misma organización y el tiempo de producción estimado. Algunas de las preguntas que responde una buena preproducción son: ¿qué van a hacer los personajes? ¿Cuántos personajes y escenarios necesito producir? ¿Qué van a decir los personajes? ¿Cómo se van a ver los personajes? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar producir todo mi proyecto? Entre otras cosas. Esta parte de la preproducción es muy importante, que la definamos antes de querer iniciar con un proyecto en animación 3D. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de proyectarnos hacia qué queremos ir, hacia qué vamos a ir con nuestro proyecto y comenzar con los bosquejos, comenzar con el storyboard, antes de pasar a lo que es el modelado. Entonces es muy importante que nosotros estipulemos todos estos pasos, que no nos saltemos la preproducción para que tengamos una buena animación, un buen modelado para tener un render final. Continuando ahora con la producción, esta abarca un poquito más, ya que pasamos la preproducción, ya tenemos la idea de nuestro proyecto, ahora vamos con la producción y comenzamos con el modelado. Bien, una vez que se define un plan de trabajo, se dan las asignaciones. El modelado es el primer paso de esta fase. Y bueno, nos dice aquí, ¿qué es el modelado? Bueno, el modelado es el proceso de esculpir en el programa 3D los personajes, objetos y escenarios que serán usados durante el proyecto. Pero el reto principal es que la escultura 3D sea similar al arte conceptual generado en la preproducción. Por eso es muy importante que definamos antes de poder modelar lo que vamos a hacer nosotros para poder esculpir de manera correcta nuestros dibujos, pasarlos, digamos, de dibujo a 2D o a 3D directamente para que podamos hacer un buen modelado. Para continuar después del modelado, seguiría el texturizado y el shading. Una vez que el modelo está terminado, hay que pintarlo. Y a esto se le conoce como texturizado. El shading es el proceso de asignar materiales a los objetos y sus texturas. Básicamente es decirle al programa de 3D que el objeto que es una piedra refleje la luz como una piedra. El objeto que es un dulce refleje la luz como un dulce y que la cara se vea como, perdón, que la cera se vea como cera, el plástico como plástico y el metal, el agua y todos lo que queramos nosotros modelar, ¿no? Entonces, viene primero lo que es el texturizado, que es el darle color, el darle, podemos decir, formas, texturas también, ya sean rocosas, ya sean oxidadas, ya sean colores sólidos. Es muy importante en esta parte el texturizado y de ahí sigue el shading, que pues es el sombreado, ¿no? O el reflejo, como podemos apreciar en la imagen que se ve a un lado, de ese reflejo de la luz, que todavía no vamos con la iluminación, pero que hace que, por ejemplo, los metales tengan ese brillo que pues lo destaca, ¿no? Espera, antes de pasar al siguiente. Bien, cuando el artista termina las texturas y aplica en los modelos 3D, inmediatamente notará algo raro. No se ve igual que en la vida real. Y pues, ¿cómo va a lograr que este modelo 3D de piedra se vea como una piedra? Pues como acabo de explicar, dándole esos efectos, esas texturas, esos sombreados, para que las piedras parezcan en sí como una piedra. Entonces sí es muy importante darle ese efecto para que no se vea tal como algo muy irreal. Entonces, bueno, el siguiente es el rigging. Y bien, el rigging es un proceso altamente técnico, pero muy necesario, ya que sin él no habría animación ni movimiento. Para el rigging, como el trabajo de un titiritero, se colocan huesos, se hacen controladores y todo se conecta para permitirle al animador controlar y mover al personaje de una manera convincente. El rigging, tanto como para la animación 2D y la 3D, es muy importante. Esto es lo que le va a dar la movilidad, digamos, a nuestros personajes, a nuestras criaturas,
para que puedan tener un movimiento fluido. Entonces, esta también es muy importante después de que ya terminamos ya tenemos nuestro modelado, continuar con el rigging. Esta parte del layout y la animación también es muy importante. Sin embargo, muchas de las que a veces se saltan en animación 3D. Pues bien, aquí voy a explicar. Este proceso es tomar cada una de las secuencias del storyboard o animatic y una escena 3D, y en una escena 3D juntar todos los elementos necesarios para reproducir dichas secuencias. La animación conlleva mucha observación de la locomoción, tanto humana como animal, de las sutilezas en las expresiones y gestos faciales. Es por eso que el layout es muy importante, como decían, nos saltamos. ¿Por qué? Porque asegura que el escenario, digamos, esté presente, que nuestra cámara enfoca hacia donde queremos, los movimientos que queremos hacer con el juego de cámaras, con las sombras, en el layout pueda verse reflejado. Por ejemplo, la cámara se mueve como se indica, los personajes están en cuadro. Entonces, esta parte es muy importante para que se reflejen esas expresiones, por ejemplo, que queremos en un ave, cómo se va a mover. Entonces, eso le va a dar un mayor realismo, una mayor expresión. Entonces, es muy importante no saltarte esa parte de layout y animación. De ahí continúa con la iluminación. La iluminación en 3D es igual que la de un set de grabación live action. Su importancia radica en su impacto para generar moods específicos en las secuencias. Si es tenebroso, si es cómico o si es triste. Cada situación necesitará una iluminación específica, lo que ayudará al espectador a envolverse más en la historia. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, podemos observar, ¿no? Los diferentes tonos que se da con la iluminación y le da un enfoque diferente, uno más tenebroso, uno más triste, uno más cálido. Entonces es muy importante jugar tanto como en los objetos, como en nuestro escenario. El escenario es muy importante mantener esa iluminación correcta, ¿no? Dependiendo el enfoque que le queremos dar. De ahí continúa con el render. Esa es la parte final de la producción, el render. Una vez que todas las secuencias fueron animadas e iluminadas, es tiempo de sacarlas del programa 3D, como por ejemplo Maya, que estamos utilizando. A este se le conoce como render. Es importante balancear y tomar decisiones visuales importantes para que nuestro renderizado no sea eterno. Como regla general, entre mejor se vea, usualmente más tardado, más se va a tardar en renderizar. Aquí es muy importante, ¿no? Dependiendo todo lo que nosotros tengamos en nuestro proyecto, ya sean objetos, escenarios, dependiendo de cuánto estemos utilizando y sobre todo cuánto, ¿cómo le podemos decir? Cuántos divisiones, subdivisiones, como estamos viendo en Maya, nosotros le pongamos, pues esto va a ser un poquito más pesado y le va a costar tanto al render para poder exportarlo. Entonces, sí es muy importante tener cuidado y tener en cuenta que si vamos a utilizar muchos recursos en nuestro proyecto, pues también tenemos que tener paciencia y tener el equipo bueno para poder renderizar de manera correcta nuestro video, nuestra animación. Bueno, esta es la parte final y ahora de la postproducción. Comenzamos con lo que es la composición y la edición. Bueno, aquí en la composición usualmente es el proceso donde se juntan las diferentes fases del renderizado. El beauty, speculars, los shadows, motion blur, etc. Se dan los últimos toques visuales finales y se da la corrección de color. A veces ya que se nos hace difícil, ¿no? Poder darle esos últimos toques dentro del software donde estamos haciendo nuestro modelado. Esto puede ir en la parte de la
postproducción para que nosotros tengamos un resultado mejor y poder arreglar algunos detallitos que tengamos por ahí. La edición, de ser necesario, se usa para hacer los últimos ajustes cinematográficos de tiempo o de orden secuencial para reforzar la historia. Y es muy importante. Yo creo que sí, siempre nos tomaremos un buen tiempo para tener la edición, ya que tenemos nuestro renderizado final, para que pues podamos agregar el audio u otros objetos dentro de nuestra animación. Y pues finalmente concluyo con el audio, aunque a veces también nos lo saltamos. El audio es un proceso paralelo que corre a lo largo de todo el proceso de producción y de postproducción. Para el objetivo de esta guía, aquí podemos englobar los diálogos de los personajes necesarios antes de empezar a animar, la banda sonora que incrementará el mood y dará cadencia a la edición, y los efectos de audio, como los pasos, las fogatas, las aves, el agua. Es muy importante tener en cuenta todos estos, tanto como cuando estamos en la preproducción ideando nuestro proyecto, como ya cuando lo estamos creando y cuando lo vamos a editar. Si bien es importante, yo creo que el 50% o más de una animación, el audio tiene un gran papel aquí. ¿Por qué? Porque imaginémonos una película de terror sin audio, eh, pues yo creo que no tendría el mismo efecto en nosotros si nosotros no vemos, si no escuchamos eso. Yo creo que de igual manera es muy importante el audio en una animación, tanto 3D como 2D, pues es de suma importancia. Entonces, eso es todo por el workflow. Ok, muchas gracias, Joel. Ahora sí se abre el espacio para las preguntas y dudas que los compañeros tengan. Jonathan y Alejandra, ¿alguna duda? Pues justamente de lo que estaba hablando y al final sobre el audio, de hecho, antes de que lo explicara, le iba a preguntar que si en qué paso de la producción se haría, pues eso, ¿no? La producción de, más que nada, de la música de fondo, por ejemplo, las voces de De los los actores y personajes. los personajes. Ujú. Sí. Es para mí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, como ahí mencionaba, tanto como la producción y la postproducción, eh, tenemos que implementar lo que es el audio. En este caso, tú estás comentando acerca de las voces de los personajes. Eh, como bien importante, no sé si debe ser de tal manera que en el software, por ejemplo, en Maya, nosotros podamos agregar el audio. Yo creo que sí, pero para mí yo creo que sería mejor en la postproducción, donde nosotros ya tenemos todo, o sea, nuestro render, digamos. Ahí podemos agregar tanto como los efectos de audio, como también y pues los sonidos, ¿no? Que hagan nuestros propios personajes. Para mí, porque imagino que al hacerlos en producción, al estar con nuestro modelado y todo eso, sí se nos va a hacer un poco complicado, pero no creo que sea imposible. Entonces, como tal, no tengo tanta información acerca de eso. No conozco muy bien el software. Ok, Mejor. reforzando lo que mencionas a Joel, Sí, no es en lo personal que te parece y eso, sino que pues la vocalización es una etapa en la que se encuentra en producción. ¿Por qué en producción y no en postproducción? Porque a veces para renderizar, porque imagínate, pregúntate esto, ¿cómo vas a sincronizar en la edición que el audio vaya junto con las palabras o las animaciones vocalizadas en la animación del personaje en 3D?
¿Ok? ¿Cómo los animadores se van a dar la referencia de cómo habla o a qué rapidez va a hablar el personaje? ¿Ya? Entonces, primero se graba el audio y en base a eso, los animadores toman la referencia y hacen hablar al personaje. ¿Ok? Por eso, junto con la creación de escenarios, ya la vocalización se debe ir creando. Y para ello, para que se den más o menos los que graban el audio, para que se den la idea de cómo va a ser o los tiempos exactos, graban se llama la etapa, es casi como el layout. Sí, es una de las etapas del layout, que es como una animación en crudo. Si tienen chance, por ahí busquen la animación o el behind the scenes de Coco. ¿Ok? ¿Cómo fue los paso a paso de esto? Que principalmente son unos sólidos así súper feísimos. Son prácticamente unas formas, unos personajes de formas y sin hablar. ¿Ok? Que nomás se van moviendo como robots, ¿no? Entonces, es ahí donde se dan el espacio, donde enfocan las cámaras, en donde hacen como una animación súper rápida, ¿ok? Sin nada de animación compleja, sin expresiones, sin mover la boca, sin nada, ¿ok? Para que los que graban el audio se den la idea de cuánto va a durar la palabra o la frase que van a decir, ¿ya? Entonces, para que se den más o menos una idea, busquen el behind the scenes de Coco o de cualquier otra película, puede ser Story Story, que ya subieron el behind the scenes, para que se den la idea. Entonces, la vocalización iría en producción para que junto con la animación se fusionen y ahora sí los animadores tengan ese audio, lo puedan poner en Maya, que sí se puede, ¿ok? Lo pueden poner en Maya y ahora sí vayan con los tiempos de acuerdo a las voces, ¿ok? A las voces de los personajes, ya vayan animando las fonancias de cada personaje, ¿ok? Entonces, sí, Alejandra, la vocalización, la etapa de vocalización sería en la etapa de producción. Ok, Jonathan. Gracias. Ok. Jonathan, ¿tienes alguna pregunta para el compañero? Es que prácticamente ya medio respondió la pregunta que yo tenía, que era referente a el sincronizado de labios o el lip sync. Sí, En el lip sync muchas, se habla más que nada de la etapa en la que sincronizas, ¿no? El lip sync, en la que también fusionas lo que es la vocalización con la animación y ahí vas a hacer el lip sync. Es como una etapa dentro de la vocalización y la animación. Bueno, dentro de la animación, mejor dicho, porque la vocalización ya se grabó, vas a hacer el sincronizado, ¿ok? Porque de hecho, el lip sync, de hecho es la palabra, ¿no? Sync, de sincronizar, y el lip, de fonancias. ¿Okay? Es como que el hablado, el sincronizado del habla, haz de cuenta, ¿no? Esa es la fusión de la palabra. Entonces, el lip sync es el sincronizado de las fonancias o el sincronizado del audio con la animación. sí, sí. ¿Ok? Ok, Entonces, sí, dime, Joel. sí, como tal, bueno, No te escucho. ¿ahí me escucha? Ahora sí. Sí, lo de la vocalización, o el lip sync, sí va como tal en el proceso, pero yo, bueno, me salió una duda. Ahora, como tal, por ejemplo, al grabar esa parte, digamos, de la voz del personaje, ¿esa sería el doblaje, la voz final que quedaría? Sí, sí, esa es la voz final que quedaría. Bueno, yo me imaginaba, o se toma como referencia, digamos, esa parte de voz, y ya al hacer la No, vocalización, obviamente la pueden mejorar, ¿no? Pero claro, con los ok, tiempos, y hay que ser muy cuidadosos, porque si por una milésima, por una A que alargues más, los animadores, pues es como que la regaron, ¿no? Pero en realidad fue porque volviste a grabar el audio, y eso es como que no es tan, ah,
¿cómo se llama? No sería tan profesional, ¿no? Entonces, con el audio que ya graban, es el audio que deben reforzar, ¿no? Justo con los tiempos, esa es la tarea de los que graban el audio, ¿no? Es la gran tarea que deben ir justo con los tiempos y justo con la animación que le dan, ¿no? A ver. Claro. Entonces, en cuanto al audio, la animación es la que guía al doblador Sí, con esos tiempos. con los tiempos del audio, el animador se va a dar la tarea. Mira, es que el animador hace la tarea de darle los tiempos más o menos al que va a grabar la voz, como la pauta de, ok, puedes usar de este tiempo a este tiempo para decir, muy buenos días, Coco, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Una frase, ¿ok? Más o menos porque ahí se detiene el personaje y está como que nomás ahí quieto. Entonces, en ese tiempo, ya junto con el director, le dice, ok, tienes ese tiempo para, para hablar o para decir esta frase, esta oración. Entonces, ya con esa, ya se dan el tiempo de pasárselo al animador y ya el animador sincroniza lo que es la voz junto con las expresiones y hace todo el show, ¿no? Es primero que el animador le da como un borrador, ¿ok? Súper feísimo, animado, al que va a grabar la voz. De ahí graba la voz y ahí se la pasa otra vez al animador ya para la producción final. Entonces, normalmente los que graban el audio, como estamos viendo en la imagen, tienen una parte de la animación, ya sea final o una parte inicial, ¿ok? Una de dos. Entonces, ya con el director van grabando poco a poco, para ya terminar lo que es, para sincronizarlo. Sí, por ahí se pueden dar Entre- la vuelta con El Rey León, con Coco, con Toy Story, cualquiera de esos, sí, tienen el mismo asunto. ¿Okay? Bien, si no hay otra duda, pasaríamos con Alejandra, que ya es casi tarde. Así que vamos a darle el turno a Alejandra. Adelante, Alejandra. Bueno, ahí ya pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Ok, gracias. Ok, bueno, yo voy a hablar sobre el workflow para la producción de videojuegos. Más que nada, pues Joel ya se centró en lo que es la parte, pues, de la animación, ¿no? Es la producción en general. Vamos a producir un videojuego y vamos a sacarlo al mercado. Bueno, igual también es separado. También es separado por preproducción, perdón, producción y postproducción. Permítanme. Si no, lo voy a presentar así. Bueno, en la preproducción, primeramente tenemos el establecimiento del concepto del juego. Y pues en esta fase, pues se define eso, la concepción general con sus aspectos más relevantes y los términos en los que se llevará a cabo su materialización. En esta fase, pues se incluye la primera versión del Game Document. Describimos, ¿no? La idea inicial del concepto, ¿no? De lo que va a ser el juego. Igual, muy parecido a lo que vimos con Joel. Pues ir estableciendo cuáles van a ser los escenarios, o sea, qué se va a hacer en el juego, los personajes, todo eso, ¿no? Ay, bueno, en la segunda etapa, que es ya la producción,
Tenemos varios, es la etapa más larga, claramente, y tenemos varios procesos, ¿no? Primero está el diseño de juego, diseño técnico, implementación, las pruebas alfa, las pruebas beta, el Gold Master, y al final tenemos pues ya lo que sería, ¿no? El lanzamiento del juego. En el diseño de juego es cuando especificamos ahora sí más a detalle los elementos que se pondrán pues en el juego, ¿no? Dando una idea clara a todos los miembros que están pues desarrollando de cómo son, o sea, estos elementos. Se ha finalizado el documento del diseño, diseñando en profundidad todos los aspectos anteriormente especificados y que en fase de preproducción únicamente se habían perfilado. O sea, aquí ya los definimos exactamente, ¿no? Cuáles son y pues definimos, ¿no? Las características, por ejemplo, de los escenarios y todo lo demás. Bien. El diseño técnico. Bien, en el diseño técnico, bueno, está separado por el diseño artístico, que ahorita se los voy a explicar. Primeramente, pues les voy a decir un poco sobre esto, que aquí en el diseño técnico, pues se generan los flujos de relación, los diagramas que describen el funcionamiento estático y dinámico pues del videojuego, ¿no? La interacción con los usuarios y los diferentes estados que atravesará el videojuego como software. Y a partir de aquí se generará nuestro documento de diseño. Y me dicen si pueden seguir viendo la pantalla. Espero que sí me sigan escuchando. Bueno, en el diseño artístico, que entra también dentro del diseño del juego, perdón, aquí se definen 3 cosas para hacer para formar, perdón, el documento de la Biblia del arte del juego que vamos a crear, ¿no? Es la historia, el sonido, la imagen y los gráficos, que pues serían, ¿no? Dependiendo si es 2D o 3D, pues se diseñan los gráficos, ¿no? Primeramente la historia, pues como su nombre lo dice, ¿no? Son las historias de los personajes en específico, el mundo en donde sucede el juego, cuál es su entorno, su pasado y los personajes secundarios que pueden aparecer, y es donde definimos el hilo argumental pues de la historia, ¿no? Del juego, detalladamente, la historia de todo lo que está pasando o de lo que tendrá que pasar. El sonido, pues se diseñan las voces, el ambiente, la música de ambiente, los efectos y alguna música que pues saldrá, ¿no? La interfaz es en qué forma se van a ver los elementos del videojuego, y pues es cómo va a interactuar el usuario con ¿no? Los gráficos, pues ya se los expliqué, pues es si es 2D o 3D, pues cómo van a ser, ¿no? Todos los gráficos, las luces, los modelos, en 3D, y pues cualquier elemento, ¿no? También ahí entran los, ya modelados. El mecánico, se marcan aquí pautas de interacción con el juego. O sea, son las normas internas y el tipo de comunicación que debe darse en caso de que el juego sea, pues, online, ¿no? O sea, en línea. Los detalles ahora sí cobran vida.
con el diseño de reacciones y comportamientos que darán vida a cada uno de los comportamientos. O sea, es cómo va a reaccionar ante diferentes situaciones estos personajes que estarán dentro de él. Es, digámoslo así, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hemos visto, bueno, si han jugado algún juego, que más bien cuando hay historia dentro de él, pues que pasa algo y entonces el personaje reacciona de una manera o el, ¿cómo se llama? O el entorno, ¿no? Algún objeto. Entonces ahí es donde generamos esta, esta inteligencia artificial y pues su valor asociado, ¿no? A ella. Bueno, pasamos a la implementación. En esta etapa, se organiza ya de manera coherente todas y cada una de las piezas elaboradas y planificadas hasta el momento, como ya vimos, ¿no? El diseño del juego y el diseño técnico. Se genera un engranaje perfecto que precisa del motor del juego previsto para que todo funcione pues, de una manera correcta, ¿no? Es cuando ya juntamos todo lo que hemos hecho. Esta etapa no tiene no es un proceso creativo como tal, pero sí tiene, pues claro que tiene importancia, ¿no? Porque es cuando ya se hacen los últimos detalles, se finalizan contenidos, se pueden corregir algún error del juego utilizando el motor. O sea, errores a la hora de no solo en los gráficos, sino la forma en la que se interactúa con el videojuego. Y pues aquí también en esta etapa, cuando se desechan ideas que tal vez sí pudieron, o más bien estaban en la idea principal, pero que al final, cuando ya los quieren implementar al videojuego, pues en realidad no funcionan, no encajan, pues. Y bueno, pasamos ya a las pruebas alfa, ya que tenemos en la implementación todo junto, pasamos a las pruebas alfa, que es donde todo terminado, pero pues aún no puede pasar, ¿no? al lanzamiento. Es cuando ahí pues dice, en el desarrollo de productos culturales será preciso pasar necesariamente por el periodo de testeo del resultado, o sea, lo tenemos que probar, ¿no? Será preciso poner el círculo de producción se puede dar por concluido y lo que fue un proyecto ya se ha convertido en producto que ya se puede lanzar al mercado. Aquí es donde testing para ver si funciona correctamente. Y también pasamos a las pruebas beta. Que también son... No. Entonces, en las pruebas beta, variaciones de contenido. En este caso, si en las pruebas alfa se halló un error o algún elemento no funciona con todo el concepto del juego, entonces se hacen cambios y entonces otra vez se hacen más pruebas, ¿no? Se realizan las pruebas por profesionales externos al equipo de trabajo vinculado directamente con el juego, ¿no? O sea, no son los que lo están produciendo, sino otras personas fuera de la empresa o solo al proyecto, intentando conseguir que el juego vea la luz con la menor cantidad de defectos. Entonces, esta sería una de las diferencias, ¿no? En las pruebas beta, el mismo equipo de producción hace las pruebas, o sea, lo prueba. Y en las pruebas beta, entonces llaman a otras personas para que lo prueben, para que, como dice ahí, vea la luz con la mejor cantidad posible, con la menor cantidad de posible de defectos, ¿no? Cuando ya se vaya a lanzar.
aquí en el Gold Master ya es la versión final del juego. Es cuando ya se hicieron todos los cambios, ya está todo revisado y se vio que pues que todo va acorde, ¿no? Es la versión con la que saldrá al público, ¿no? Y será a la fábrica para su producción con todo el contenido de arte y manuales de usuario, ¿no? Es ya la copia final de lo que será el juego y después de esto, pues claro, ¿no? Va el lanzamiento y se hace la distribución. Pues ya. Y ahora, ya que se compró, bueno, pues sí, ¿no? Ya que se lanzó el videojuego, pues entramos a la tercera etapa, que es la postproducción, que no es simplemente sacar el juego y ya no vamos a hacer nada o no vamos a hacer cambios. En la postproducción, digamos que es fuera ya de, pues claro, ¿no? De la producción del videojuego. O sea, es más bien el estudio del mercado, o sea, cuál fue la respuesta del público, cómo lo recibieron, si en realidad sí se obtuvieron los resultados o si tuvo el uso que se prevía pues del juego, ¿no? O sea, si si el público sí lo está comprando o pues también es la etapa donde se hace la publicidad, ¿no? Y todo el show de la mercadotecnia, pues para, obviamente, ¿no? Para que más gente lo compre, entonces, pues, si ven que no se está recibiendo, pues sí no tiene la aceptación deseada, entonces se hacen o cambios o ya ven que luego hay otras versiones o actualizaciones del juego y si no, pues más publicidad y mercadotecnia, ¿no? Para que llegue a más personas. Ay. Y bueno, esta es la etapa de postproducción, que sería el final ya pues de la producción de todo el videojuego y que en realidad esta última etapa puede durar pues todo lo que dure el videojuego en venta, ¿no? En el mercado. Entonces, digamos que no tiene un término, o sea, no tiene una fecha o digamos, hasta aquí ya se termina todo y ya no vuelves a tocar nada del videojuego, ¿no? Entonces, es lo que más dura, es la etapa más, pues, de tiempo más largo, pero se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Si hay preguntas. Gracias, Ale. Pasamos entonces a la apertura de las preguntas de nuestros compañeros hacia Alejandra. Joel y Jonathan, ¿alguna pregunta que tengan para Alejandra? Sí, Yo tengo, bueno, Joel. bueno, sí, por ejemplo, en la parte de lo que son las pruebas, tanto alfa como beta, cuando se encuentra un error, sí explicaste que se para y todo eso, ¿no? En la parte gráfica, pero ¿en qué parte o a qué paso regresarían para poder hacer ese cambio, para poder modificar ese error que salió? Como por ejemplo, no sé, apenas salió un videojuego, el de Cyberpunk 2077, que tuvo errores gráficos. Entonces, en esta parte es, ¿a qué paso, a qué parte regresaría para poder modificar ese cambio o arreglarlo? Ok, bueno, claro que no debería salir, o más bien, estas pruebas son para que cuando ya salga, tú me estás diciendo que el videojuego salió y ya tenía estos errores, ¿no? Claro que esas pruebas están para que esto no pase, ¿no? Pero, por eso, por ejemplo, en las pruebas alfa, que son las primeras pruebas que se hacen, cuando se encuentran pues algún error, se regresan al paso o pues sí, no, a donde está
el problema o sea, pueden haber diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, el de gráficos, pues simplemente lo arreglan, entonces se hacen otra de las pruebas alfa, hasta que en esas pruebas alfa ya no, pues haya, errores, ¿no? Pues en lo que haya sido que haya salido algún error. Y por eso, pues se supone, ¿no? Que están estas pruebas y hay dos pruebas, pues las pruebas alfa y las pruebas beta, porque tal vez tú no te diste cuenta o el equipo no se dio cuenta en estas pruebas, pero ya cuando pues traes a otra persona que es exterior a ese equipo, pues ahí también es donde pues por eso se hacen, ¿no? Las pruebas. Entonces, si en cualquiera de las dos pruebas, si se encuentra algún error, pues se regresa al paso donde se haya visto el error. Entonces se regresa, se vuelve a realizar o a corregir. Y entonces, si estás en pruebas beta, pues te vas a tener que volver a pasar a pruebas alfa digamos, no es nueva versión, pero, o sea, lo vamos a llamar así, ¿no? Como si fuera la versión que ya está corregida, entonces tienes que volver a pasar las pruebas alfa y entonces otra vez las, por las pruebas beta. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Jonathan. Okay. Sí, yo tengo duda en una parte que no sé si ya comentaste y no escuché o me dio curiosidad. Es el tema de los juegos que vienen con contenidos descargables. Por ejemplo, el título sale con la historia principal, como tú decías, ¿no? Se desarrolla la historia principal, termina el juego y en contenidos descargables añaden una expansión o una historia totalmente, este, totalmente diferente. No sé si, hablando de que sean dos historias, ¿no? Si las dos se hacen desde la parte de producción, desde el principio, o le dan prioridad a la principal y en postproducción es cuando se les ocurre meter la segunda historia. No sé si entendiste. Pues yo creo que eso ya depende, ¿no? Pues de cada videojuego, de lo que se tenga en mente, ¿no? Porque, pues sí, yo creo que sí puede haber, ¿no? Hay veces que sí se contemplan por ejemplo, cada historia alterna, y pues si se contempla desde antes, entonces, se hace junto, ¿no? Claro que, se va a poner, digamos, no más importancia, pero la prioridad, pues, es la historia principal, que es la que se tiene que sacar primero. Y bueno, como te decía, ¿no? Si se contempla desde el inicio cuando se está diseñando el juego, pues entonces sí se hace a la par. Si no, pues sí se hace ya por eso decía, en cuando sacan otras versiones del juego, o actualizaciones más bien, pues es ahí cuando ya no entra en etapa de postproducción. Muy bien. Y así. Bien, yo tengo dos preguntas para ti, Ale. Ay. Sí, no te me espantes. La pregunta número uno es, ¿me podrías decir, al menos de lo que has investigado, alguna metodología de desarrollo, somos ingenieros, ¿no? Hablando de desarrollo de videojuegos, alguna metodología, ya sea ágil o alguna metodología Scrum que hayas investigado que utilizan en los videojuegos? La verdad no investigué sobre eso, así que no sabría decirle, pero creo que sí, se parece mucho, ¿no? A lo que hacemos cuando hacemos algún proyecto, cuando desarrollamos algún sistema. Creo que tiene mucha similitud y mucho más también, bueno, yo lo vi más en la etapa pues de postproducción, que es cuando hacemos el seguimiento y no seguimiento, ¿cómo se llama?
Ay, mantenimiento, pues, de algún sistema, ¿no? Entonces, pues, sí se parece, no sabré decirle cuál es exactamente, ¿cómo dijo? La metodología. Ajá, la metodología. Ok. Sí, porque recuerda que para todo hay una metodología, ¿no? Entonces, incluso para la metodología de producción de videojuegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cuestiones o para la metodología que yo te mencioné, que es Scrum, que es la más usada en este entonces o la más famosa, ¿no? Entre otras. Uh-huh. La metodología Scrum, ¿qué te marca? ¿Qué te dicta? Como por ejemplo, si hay un error o digamos que los usuarios sacaron un crack para el videojuego, ¿no? O un parche, o un, ¿cómo le llaman los gamers? Le dicen no sé, dicen, aprovechen el error. Digamos que no debería cruzar una pared y la cruza, ¿no? Y se mueve a otro edificio. Eso es un error. Entonces, la pregunta que te hizo Joel, ¿cómo tú arreglarías o en qué etapa arreglarías eso? Ok, tú vienes y te apegas a lo que es la metodología de la producción del videojuego, dependiendo qué metodología uses. Digamos que estamos usando la metodología ontológica o la metodología Scrum, vaya. La metodología Scrum te dice que, ok, si ese sprint viene y se actualiza, tú puedes regresarte las veces que tú quieras a corregir ese error. Y ya de ese error, tú sacarías una nueva actualización, pero imagínate sacar cada actualización por cada error que surja, es tedioso, ¿no? Entonces, es ahí cuando existe el filtro de las pruebas alfa y beta. ¿Ok? Para mandar a corregir al equipo todos los errores que han sacado, ¿ok? Y volver a probarlos, a testear el juego para sacar esa actualización del videojuego, ¿ok? Pero no sin antes recopilar por un buen tiempo todos los errores que saquen y corregir esos errores, ¿ok? Uh-huh. Entonces sí, te dejaría de tarea más o menos que me investigues qué metodologías Sí. se usarían, ¿no? Para los videojuegos, para el desarrollo de videojuegos. Y ahora, la segunda pregunta que aquí te tenía, no me presentaste ningún software para este workflow, ¿no? Estas etapas de trabajo de los videojuegos. Algunos software, no mencionaste algunos que son más famosos, ¿no? Tanto para el modelado, tanto para el texturizado, como para el desarrollo. Ahora sí, bueno, el animado, el animatic o la animación, el rigging animación y por último el desarrollo. ¿Me podrías mencionar algunos softwares que tenga que ver a este workflow? Este, bueno, pues los que más conocemos y los que vamos a estar utilizando, ¿no? Pues en esta clase, pues que serían Maya, el ZBrush, bueno, el Substance Painter, digamos que entra junto con ¿cómo se llama? Pues la producción de los modelos, ¿no? O sea, ya lo otro sería para otra cosa, ¿no? Usted al principio de la clase nos había puesto uno de los workflows, sí me acuerdo que esos eran pues algunos, ¿no? De los que se usan. Obviamente también hay otros que se usan para el modelado y todo eso. Y bueno, también sería una pregunta para usted, porque eso sí no lo encontré. Usted nos había puesto en uno de los workflows el Premiere y creo que After Effects para, pues ya para la edición, ¿no? Entonces le quería preguntar si esos entran, o sea, si sí entran ahí o si esos ya no entrarían en este workflow, o sea, serían otros, por ejemplo, en el de Joel, que en ese sí se usa, Sí, o en el de 2D. sí, mira, la creación de assets y personajes o sea, hablando de workflow,
tienes que especificar si es para 2D o para 3D. El que les enseñé al inicio de la clase, de la materia, lo enfoqué para el 3D, ¿no? Porque recuerden que estamos en modelado 3D, no estamos en modelado 2D, ¿no? Pero si tú especificas o tú me preguntas en general, ok, para el software 2D, así de manera rápida, te voy a decir que para videojuegos, ¿cuál usarías? Para la creación, en lugar de modelado en 3D, para un videojuego 3D, ¿cuál usarías si fuera un videojuego 2D? Podrías usar Bitmap, Pixel, Photoshop, ¿no? Para la creación de los personajes en 2D. Tú los creas y más si es pixel art, si es como para un videojuego de arcade, ¿no? De arcade, de maquinita. Entonces ahí tú construyes tus personajes, ¿no? Y ya les das la animación ahí o en el software que tú quieras, que hay mucho software para hacer assets para videojuego en 2D. Entonces tú haces eso, ya ni siquiera ocupas un rigging, porque pues le darías la animación ahí, ¿no? Y de ahí la pasarías ahora sí como asset para Unity, Unreal o cualquier otro motor de videojuegos, ¿no? Que Unity y Unreal son los más famosos y pues, los más competentes. Entonces, eso es para 2D. Para 3D, les había dicho que para el modelado, pues podrían usar que Maya, Blender, ¿cuál otro? ZBrush, ¿no? También para el esculpido. Para el texturizado, incluso si tú prefieres trabajar con ZBrush siempre, o eres un artista de ZBrush, ¿no? Tú puedes hacer tanto el modelado ahí, es decir, el esculpido, que en ZBrush se dice esculpido, ¿no? Tú modelas por medio de esculpido, de la técnica de esculpido en ZBrush, y también puedes texturizar en ZBrush. También. Lo que hace Substance Painter también lo puedes hacer en ZBrush. Entonces, si tú eres un artista que se orienta más a Maya y Substance Painter, pues puedes elegir ese camino. Luego pasas por el rigging, o bueno, supongamos que Blender. En Blender tú vienes y también se puede texturizar y componer y editar y de todo, ¿no? Se puede hacer todo. Entonces, digamos que de Maya es lo que vamos a hacer, ¿no? De Maya lo pasamos a Substance Painter, la texturizamos, de ahí lo pasamos la textura otra vez a Maya, la importamos, de ahí hacemos el rigging y por último la animación para el videojuego, para pasarlo al motor, ya sea Unity o Unreal. ¿Okay? Ese es el ámbito en 3D, el workflow 3D. ¿Okay? Entonces, sí, más o menos serían esos softwares. Bueno, normalmente los que tienen flojera, un poquito de flojera para, digamos que el cliente ya te está pidiendo el videojuego o lo que sea, pues para rigging y animación, pues los más usados, pues digamos que es el Mixamo de Adobe, que el Mixamo es en línea, ¿no? Tú buscas en la web de Mixamo, y ya pones, subes el personaje en FBX o en OBJ y listo, ¿no? Entonces, ya texturizado y todo, pues, o luego lo puedes poner, ya que subes el modelo en OBJ, lo rigueas y le das una animación, lo descargas, lo pasas al Maya o a Blender y le das una texturización que hiciste en Substance Painter y listo, ya lo pasas a Unity o Unreal, ¿no? Al igual, digamos, eso es con los personajes, pero con los escenarios es mucho más fácil porque normalmente tú los modelas en Maya o en Blender o en Cinema y los pasas a Substance Painter, los texturizas o en ZBrush los texturizas y los pones de nuevo para pasarlos a Unity o Unreal. ¿Okay? Entonces, sí, esos son más o menos algunos, además de decir que lo que me preguntaste de que si los programas de Adobe como Premiere, Photoshop o After Effects involucran al videojuego, no son nada para videojuegos. Esos son más que nada para video, ¿no? Para video o cine. Entonces, esos entrarían más que nada también como para, sí, la producción de cine. Sí, yo digo que son más para workflow de animación, para cine, entonces, o películas cinematográficas, ¿no? Entonces, sí, entraría más en el workflow de cine, no tanto para videojuegos. Sí. ¿Okay? Bien, entonces, si sería todo, pues, muchas gracias, felicidades a cada uno de ustedes. Posteriormente les estaría poniendo entonces la nota.